HIL La Voz del Trópico en 1932, propiedad de don Joaquín Custers. Esta emisora fue inicialmente instalada en la ciudad de San Francisco de Macorís en 1931 por el señor Luis Raúl Betances. HILS también en 1932 desde la ciudad de Puerto Plata, fundada por el señor Generoso Sarnelli. Trasladada meses después a la ciudad de Santiago de los Caballeros, e instalada en los altos de la panadería Sarnelli de la calle del Sol esquina Benito Monción. La estación fue complacientemente cedida a lacayos de la tiranía trujillista, que la trasladaron posteriormente a la ciudad de San Cristóbal. HIN, La Voz del Partido Dominicano el 16 de agosto de 1935, dotada de un entonces poderoso transmisor de 750 vatios. Estuvo dedicada a servir de medio propagador de las actividades del Partido Dominicano. Posteriormente HIN fue convertida en estación comercial. Por esos años se unió a la HIN, la HI, 5K propiedad del señor Emilio Garden, formando las emisoras unidas bajo la dirección de Pedro Julio Santana. En las emisoras unidas, Homero León Díaz, Juan José Bravo y Américo Cruzado, se realizaron por primera vez entrevistas desde la calle, con un micrófono que sacaban de la estación. HIN fue una de las primeras estaciones en presentar radionovelas. También en HIN se realizaron las primeras grabaciones comerciales, utilizándose para ello un grabador construido por el técnico Juan Salazar, con piezas de las más diversas procedencias. HI, 9B el 21 de abril de 1936, la Broadcasting del Hotel Mercedes fundada por Morito Sánchez, emitiendo desde el Roof Garden del Hotel Mercedes de la calle 30 de marzo esquina Máximo Gómez en los 1050 kHz amplitud modulada. Posteriormente se rebautizó con el nombre La Voz de la Hispaniola. Ese mismo año sale al aire también en Santiago de los Caballeros, La Voz del Comercio, fundada por el señor Moisés Franco. Aquí se produjo el primer noticiero de Santiago, realizado por el locutor y periodista Rafael C. Senior. En 1937 HIG desde los 950 kHz en Santo Domingo, construida y dirigida por Andrés Cordero Puello, Pupo, y Radio Cibao, 980 kHz, en Santiago de los Caballeros. HI, 5G en la ciudad de La Vega, y HIH en San Pedro de Macorís. El 18 de abril de 1938 se realiza en Santo Domingo el primer examen oficial de locutores dispuesto por el gobierno dominicano, con la intención de regularizar la radiodifusión nacional. HI, 9T, en la ciudad de Puerto Plata, el 14 de marzo de 1941, llamada Broadcasting Tropical. La Voz del Yuna HI, 1U, inicia sus emisiones en 1943, fundada en la ciudad de Bonao por el coronel José Arismendi Trujillo Molina, la que andando el tiempo se convertiría en la más sobresaliente del país y una de las primeras de América, hasta tal punto, que fue la primera estación nacional en contratar figuras artísticas internacionales desde el 1944. La Voz del Yuna permaneció en la ciudad de Bonao hasta el 17 de mayo de 1946. Al día siguiente, sábado 18, salía de nuevo al aire, esta vez estrenando un transmisor RCA de 10.000 vatios en ondas medias y otro de 7 vatios en ondas cortas, desde la capital de la República en ese entonces llamada Ciudad Trujillo. El 29 de marzo de 1947, se inició la construcción del Palacio Radio-Televisor que actualmente ocupa, y el 1 de enero de 1949, se le cambió el nombre por el de La Voz Dominicana, luego Radio Santo Domingo, Radio Televisión Dominicana, y posteriormente Corporación Dominicana de Radio y Televisión, CRTV. El 21 de febrero de 1943, sale al aire en la ciudad de San Cristóbal, la estación HI-1R en la frecuencia de 6.425 kHz en la banda de 46-69 metros. En 1944 desde los altos del Teatro Colón de Santiago de los Caballeros debuta la estación HI-8Z Radio Santiago fundada por Felipe Moscoso. En 1945 se inaugura también en Santiago de los Caballeros la estación HIS a la voz de la reelección fundada por el señor Expedito ubicada en el restaurante Yaque de la calle 30 de marzo. Se inició en esta, Bullo Estefani con el programa Los Deportes al Día.
Posteriormente, y después del derrocamiento de la dictadura de Rafael Leónidas Trujillo en 1961, esta emisora cambió. Aparatos reproductores de cartuchos de cinta, que marcaron la línea divisoria con la radio moderna, prototipos en los años 1958 y 1959, fueron instalados en las difusoras de nuestro país a principios de los años 60. Lo cual nos ponía a la par con las principales estaciones a nivel mundial. Primeras emisiones de frecuencia modulada. Aunque las primeras emisiones en frecuencia modulada salieron al aire en 1952, estas eran utilizadas como enlace de la señal entre los estudios y los transmisores de amplitud modulada, AM, de algunas difusoras. El 3 de mayo de 1967, se inicia la operación totalmente independiente de la banda de frecuencia modulada, FM, Radiolandia FM en Santiago de los Caballeros y Radio HIGO FM, fueron las primeras estaciones dominicanas de frecuencia modulada con programación propia. Radiolandia cambió sus emisiones a la amplitud modulada algunos meses después. Tan pronto le fue otorgado el permiso de transmisión en amplitud modulada, utilizando la frecuencia modulada solo como enlace con sus transmisores de amplitud modulada, en vista de la poca cantidad de receptores existentes en la zona del Cibao. Solo Radio HIGO-FM, desde su primer día permaneció con transmisiones exclusivas en esa banda, y en la actualidad se mantiene en aire con un formato similar al de sus inicios. Por esto es considerada la primera estación de frecuencia modulada de República Dominicana. Concebida e instalada por el señor Wilson Santiago Rodríguez Gross, su propietario hasta 1987. Siendo este el pionero en las emisiones especializadas de FM del país. El padre de la FM. Antes de cerrar la década, el 30 de mayo de 1969, nuestro país se dio el lujo de instalar la primera estación de radio estereofónica en frecuencia modulada, HIJB-FM, 95.7 MHz, que por los próximos años mantuvo junto a Radio HIGO, las transmisiones independientes de la banda. En 1978 otras estaciones empezaron a independizar sus frecuencias de FM y a transmitir formatos enteramente musicales. Recordamos de ese año a Radio Universal AM y FM, HILX-FM, 102.1 MHz, Radio Cima, 100.5 MHz, Radio Listín FM, 99.5 MHz. Pero el verdadero boom ocurrió justamente al finalizar el decenio de los años 70. El año 1978 marcó la pauta para el despegue definitivo de la FM en el país, cuando Radio Universal, poniendo en antena los más sofisticados equipos construidos hasta entonces y con un novedoso formato de música popular ininterrumpida, 24 horas por 7 días, la colocó a la par de las principales estaciones radiales de Norteamérica. Después de esto, la radio dominicana continuó el desarrollo tecnológico a pasos más ligeros con la incorporación al dial de FM de una serie de estaciones a nivel nacional equipadas sofisticadamente, ofreciendo al oyente una gran variedad de formatos programáticos capaces de satisfacer los más exigentes gustos. Recordamos a Radio Central y a estaciones totalmente automáticas como Radio Comercial, Z101 y Hits 92, en el primer tercio de la década de los años 80, y la 91 FM el 28 de noviembre de 1985. El 14 de junio de 1986 entra la era digital a la radiodifusión dominicana, cuando la 91 FM y Clásica Radio 97.5 transmiten por primera vez discos compactos. Estos a su vez desplazaron totalmente a los de vinil desde 1988, en las transmisiones regulares de ambas estaciones. Un año después, julio de 1987, en estas dos estaciones se comienza a utilizar el SDR, Sistema Digital de Radio, software diseñado y desarrollado por ejecutivos y personal de las mismas, para la administración general y pautas de comerciales, entrando ese año también la era de la computadorización en la radio dominicana.
Otro avance significativo en la radio dominicana del decenio de los años 90 ha sido la instalación de diferentes sistemas digitales para el procesamiento de audio, CD recorders, 360 System, DAT, Digital Audio Tape y minidisco, para la reproducción de los programas, comerciales y avisos promocionales que van al aire. Todo esto evidencia que la radiodifusión dominicana está al día, y no dudamos que cualquier cambio tecnológico que se produzca repercutirá entre nuestros radiodifusores. Es inaceptable hablar de la radiodifusión en la República Dominicana sin mencionar la estación HIAW, Radio Guarachita. HIAW, Radio Guarachita, fue una estación de radio de Santo Domingo, República Dominicana, fundada en 1964. Ubicada en los 690 de amplitud modulada, sus transmisiones contribuyeron a la popularización de la bachata como género. Tras varios años de trabajar como locutor en distintas estaciones de radio, y luego de establecer una tienda de discos en Santo Domingo, conocida como Discos Guarachita, Radamés Aracena fundó Radio Guarachita en 1964. En 1965, luego de un año de pruebas, la emisora quedó establecida formalmente en la frecuencia 690 amplitud modulada. Radamés ubicó su estación de radio en un edificio de 2 plantas. En la planta alta estaban los estudios de Radio Guarachita y un radioteatro con capacidad para 150 personas, donde se transmitían espectáculos en vivo. La cabina también era abierta al público, con lo cual se lograba un contacto interactivo con la gente. En la planta baja había una tienda para la venta de productos electrónicos, tales como piezas para reparar radios y televisores. Su espectro de difusión en amplitud modulada alcanzó la totalidad de la República, lo que motivó el surgimiento de una gran audiencia en la población rural. Tuvo programas interactivos en los que los locutores leían las cartas de los oyentes, quienes a la vez podían llamar y hacer anuncios públicos a cualquier hora del día. Este servicio de 24 horas incentivó a los oyentes a estar sintonizados todo el día, a la espera de noticias de último momento. A menudo se dio el caso de personas que emigraban del campo a la ciudad, sin saber siquiera la dirección de sus familiares. Estas personas iban a Radio Guarachita, anunciaban su llegada y sus familiares, al escucharlas, pasaban por la radio a buscarlos. Después de unos años, Aracena creó un estudio de grabación en su casa, abrió una fábrica de prensado de discos de vinilo, y creó 2 sellos discográficos. Discos Guarachita y Zuni, nombre dado por su esposa Zunilda. Empresas La Guarachita constituyó un elemento fundamental para la difusión de la bachata de la República Dominicana. Bachateros como José Manuel Calderón, Leonardo Paniagua, Blas Durán, Eladio Romero Santos, Edilio Paredes y Ramón Cordero trabajaron para Radio Guarachita, y esta labor se constituyó en parte fundamental de su popularidad. También exponentes del merengue típico estuvieron asociados con Radio Guarachita, entre ellos Tático Enríquez, Fefita la Grande y Guandulito. Con el paso del tiempo, la bachata ganó popularidad dentro de las clases sociales medias y altas, logrando una fuerte proyección internacional. Sellos discográficos del exterior con mayores recursos incursionaron en la bachata, generándose una fuerte competencia que debilitó el monopolio, entre comillas, de Radio Guarachita. Buscando la modernización de la emisora, Aracena cambió Radio Guarachita de AM a FM, lo que determinó que su audiencia se limitara a Santo Domingo. Pocos años después de la muerte de Aracena, en 1999, Radio Guarachita fue vendida al empresario dominicano Juan López, y posteriormente cerrada. No obstante, aún continúa siendo un referente en la memoria de los dominicanos, por su influencia en el desarrollo del género de la bachata. Los herederos decidieron venderla. Radio Guarachita fue el buque insignia en la promoción de la bachata y pionera en los servicios sociales en 1964. Desde entonces emergió como un fenómeno que marcó un hito en la historia de la radiodifusión de la República Dominicana. Fue la primera emisora en transmitir y difundir la bachata, en ese entonces considerada una música vulgar. La televisión es, después de la imprenta, el invento más importante de las técnicas de comunicación. La era moderna llegó a su punto máximo en los efímeros años 20.
La telegrafía, el teléfono, el cine y el gramófono pertenecen ya a nuestro día a día. Con la llegada de la radiodifusión surgió el deseo de poder enviar imágenes simultáneamente al sonido de la radio o el teléfono. La idea definitiva de la transmisión de imágenes surgió de Paul Nipkow. Nació en Lauenburg, Pomerania, en 1860. Durante sus estudios en Berlín, inventó el legendario disco de Nipkow. La Nochebuena de 1883, el joven estudiante estaba solo en Berlín y echaba de menos a su familia. Quería ver a su madre. Ese deseo no se le iba de la cabeza. ¿No podría llegarle la imagen de su madre igual que le llegaba su voz a través del teléfono? Nipkow sentó las bases de un sencillo mecanismo llamado como su creador, el disco de Nipkow. En 1884, Paul Nipkow registró su invento en la Oficina Imperial de Patentes. Fue la primera patente de la historia de la televisión mundial, pero en esa época faltaban muchos medios técnicos para su realización. Su patente se pudo materializar gracias a la invención de los tubos electrónicos. Según el inventor escocés John Logie Baird, la transmisión de imágenes solo podría lograrse con 2 discos de Nipkow rotatorios sincronizados. Con restos de chatarra, elaboró un primitivo aparato. En 1929 patentó una televisión mecánica que utilizaba un disco de Nipkow. Pero sus esfuerzos no tuvieron ningún resultado práctico y no encontró inversores para sus ideas. La joven industria eléctrica británica no tenía fe en su televisión. Baird llevaba una vida humilde en un pequeño desván de Londres. Había dejado sus estudios en la Universidad de Glasgow antes de licenciarse. Baird, con 35 años y problemas de salud, llevaba años entregado a su invento sin resultados. Malvivía con el dinero que sacaba de trabajos temporales. Nació en Glasgow en 1888. El pequeño de 4 hermanos mostró ya de niño un gran interés por la fotografía y el novedoso teléfono de sus padres. Baird llevaba a cabo los experimentos en su desván. Necesitaba desesperadamente un éxito. Aquella mañana de 1924 estaba a punto de conseguir la primera transmisión de una imagen. El objeto que usó fue la de una cruz de Malta. Un rayo de luz proyectaba una imagen de la cruz sobre el disco con los agujeros en forma de espiral. Detrás del disco había una célula fotoeléctrica que transformaba las variaciones de luz en impulsos eléctricos. Las señales pasaban por un amplificador y alimentaban una lámpara de neón. La lámpara parpadeante emitía su luz a través de un disco perforado idéntico en la parte del receptor. Con cada revolución, en él se reconstruía la imagen línea a línea. Los 2 discos idénticos tenían que girar exactamente a la misma velocidad, lo que supuso la mayor dificultad para Baird, pero finalmente consiguió sincronizar los 2 discos mediante señales eléctricas. La imagen de la Cruz de Malta se podía reconocer claramente. Baird fue el primer científico capaz de poner en práctica las ideas de Nipkow. La era de la televisión había comenzado. Aquí vemos imágenes originales que Baird grabó en antiguas planchas de cera con una técnica patentada por él. Con ayuda de la tecnología informática, un científico aficionado consiguió reconstruir las imágenes. El disco de Nipkow fue el elemento principal de los primeros años de la televisión. Los pequeños agujeros en forma de espiral desglosaban línea a línea una imagen y proyectaban los puntos de luz en una célula fotoeléctrica situada detrás. La célula transformaba los impulsos de luz en corrientes eléctricas según los grados de brillo de la imagen. En los primeros años de la televisión se proyectaban principalmente películas. Por la borrosa y deficiente calidad de la transmisión, las cintas tenían que acortarse y reeditarse. Como consecuencia, las películas aptas para la televisión constaban únicamente de primeros planos. Después de tantos avances, Baird encontró por fin patrocinadores para su idea. Su primera televisión, el televisor, salió al mercado en 1928.
Las exhibiciones tecnológicas servían para presentar al público nuevos avances, como el milagro de la televisión. En la quinta exhibición alemana de tecnología de 1928, Dennis Mihaly, de Hungría, y el profesor August Carolus, de Alemania, demostraron la transmisión de simples objetos en forma de siluetas, como un par de tijeras, por ejemplo. De las 30 líneas iniciales se pasó a 48 y después a 90. Pero cada aumento en el número de elementos de imagen en la televisión mecánica demandaba discos mayores y mayor velocidad de giro, con lo que esa técnica llegó pronto a su límite. En 1897 el físico alemán ganador premio Nobel Carl Ferdinand Braun inventó el tubo de rayos catódicos, que en la actualidad sigue siendo el elemento básico de las cámaras y los receptores de televisión. En 1923, el americano de origen ruso Vladimir Zworykin desarrolló a partir del invento de Braun un tubo de cámara llamado iconoscopio para la grabación electrónica de imágenes. El iconoscopio es el precursor de la cámara de televisión actual. Con él, Zworykin logró el avance a la técnica de televisión electrónica moderna. Un año después, obtuvo la patente de un tubo para la reproducción de imágenes. En el tubo de imagen hay electroimanes que dirigen horizontal y verticalmente un haz de electrones en una pantalla. En la pantalla cubierta de fósforo aparecen muchos puntos de luz. El brillo de cada punto de luz depende de la fuerza del haz de electrones. La imagen original se forma línea a línea a partir de los puntos. El principio de inversión de la cámara. La luz se refleja en una lente y se proyecta sobre la placa fotoeléctrica del tubo de haz. En ella, el haz de electrones desglosa las células fotoeléctricas línea a línea. El haz transforma las formas claras y oscuras del objeto en impulsos eléctricos. Las señales se envían por radio o por cable y una antena las transmite al receptor de televisión. Un haz de electrones desglosa la imagen y otro la reproduce simultáneamente 25 veces por segundo. Y así se genera en el ojo humano la ilusión del movimiento continuo. Volvamos a la historia. Mientras los pioneros de la televisión, Mihaly y Carolus, seguían trabajando en los avances de la televisión mecánica, un joven inventor llamado Manfred von Arden experimentaba con un tubo electrónico de televisión. En 1931, en la exhibición de tecnología de Berlín, sorprendió junto a la empresa Loewe a un público embelesado con la primera transmisión electrónica de imágenes. La era de la televisión mecánica llegaba a su fin. En 1932, la televisión electrónica se estableció en Estados Unidos. Los primeros receptores se fabricaron desde el principio a gran escala, pero debido a su elevado precio y la escasa variedad de programas, no tuvieron mucho éxito entre los consumidores privados. Achtung, Achtung. Hier sind die Ultrakurzwellensender Berlin-Witzleben. En 1935, en Alemania se empezó a emitir un programa 3 noches a la semana. Para la emisión en directo, los presentadores tenían que sentarse en una oscura cabina, donde un haz de luz los desglosaba a través de una ventanita. Desde las pequeñas cabinas solo podía transmitirse la parte superior del cuerpo. Al principio, las emisiones solo podían verse en algunas salas públicas. En 1936, la recién inaugurada emisora Paul Nipkow retransmite imágenes de los Juegos Olímpicos de Berlín. El joven ingeniero Walter Bruch inventó para la empresa Telefunken la primera cámara de televisión electrónica con iconoscopio. Los nazis abusaron de las nuevas tecnologías para su propaganda. Pero la calidad de la imagen seguía siendo deficiente. Como solución temporal se adoptó el método de la película intermedia. La película expuesta se revelaba inmediatamente en un coche cámara y se desglosaba con un disco de Nipkow. La imagen se transmitía con un retraso de solo 1 minuto. Solo un año después, las cámaras electrónicas ya eran más pequeñas y manejables, y por primera vez también móviles. El público mostraba un gran interés por las retransmisiones en directo. En 1939, la técnica televisiva ha superado sus límites iniciales. El nuevo límite estándar es de 441 líneas por imagen. La producción en masa está a la vuelta de la esquina. Los nacionalsocialistas le dieron menos importancia al nuevo medio. Al estallar la guerra, se estancaron en toda Europa los avances en la televisión.
En 1939 nació la era de la televisión electrónica en los Estados Unidos. Allí, el desarrollo de la televisión continuó a pesar de la guerra. Ya había 10.000 aparatos de televisión en domicilios privados. Durante la guerra, los programas se emitían en Nueva York de forma semanal. En 1945, la infraestructura industrial creada para la producción de material de guerra posibilitaba la fabricación de bienes de consumo. Los medios de comunicación de masas ya no podían hacerse esperar más. La industria del cine seguía siendo el principal medio de entretenimiento, pero con la proliferación de la televisión, Hollywood entró en una crisis de la que nunca ha llegado a recuperarse. En 1949, la empresa Radio Corporation of America lanzó la televisión electrónica en color. El sistema de codificación NTSC sigue siendo el estándar en Estados Unidos y Japón. En 1955 se realizó la primera transmisión de béisbol en directo desde la costa este a la costa oeste de Estados Unidos. Cientos de canales de televisión formaron juntos una densa red a lo largo de todo el país. Estados Unidos se convirtió en el primer país televisivo del mundo. En Europa, la televisión seguía siendo en blanco y negro. En 1953 se transmitió en directo la coronación de la reina Isabel II en Europa Occidental, con un gran despliegue técnico. La reina Isabel supuso el primer boom televisivo en la Europa de la posguerra. Diez años después, el 26 de junio de 1963, millones de espectadores de todo el mundo vieron el famoso discurso de John Fitzgerald Kennedy en Berlín. Ich bin ein Berliner. 40 cámaras grabaron el evento. En 1969, una audiencia mundial de más de 500 millones vio las imágenes de la llegada del primer hombre a la Luna. Entonces, la televisión en color ya se había establecido en Europa. Con tres colores primarios, rojo, verde y azul, se formaba la imagen en color.